Capítulo 21. La promesa cumplida. El suave y estéril zumbido de la estación médica USPR en órbita marciana era un sonido distinto a todo lo que el maestro de batalla Drask había conocido jamás. No era el rugido sordo de una bestia de arena acercándose a Tuchanka, ni el zumbido de un arma azotada por el calor al dispararse contra el cráneo de un clan rival. No era el eco de la batalla ni las reverberaciones de los gritos de guerra rebotando en la roca. Era paz. Una paz mecanizada, diseñada y meticulosamente mantenida. Y para un Krogan como Drask, que solo conocía el crudo dialecto de la lucha, era un sonido extraño y extrañamente cautivador. Caminó lentamente por el pasillo, con sus botas blindadas resonando contra el suelo de titanio pulido, pasando junto a amplios muros transparentes que revelaban la lejana tierra en todo su esplendor verde. Océanos azules brillaban en la distancia, demasiado prístinos para ser reales, enmarcados por nubes arremolinadas y satélites a la deriva. La vista no le ofreció mucho consuelo a Drask. La tierra no era su hogar. Su corazón pertenecía a Tuchanka, un mundo de polvo, guerra y supervivencia. Sin embargo, allí estaba, lejos de su patria arrasada, en las entrañas de una estación construida por humanos que se autodenominaban socialistas. No esperaba gran cosa cuando Burex ordenó la delegación. Él y otros 3 Krogan acompañaron al diplomático humano Marcus, junto con una pequeña escolta de científicos de la Unión y personal de seguridad. Para Drask, todo aquello olía a otra gran promesa de una especie que eventualmente los traicionaría. El Consejo ya había hecho promesas. También los Salarianos. Y los Turianos. ¿Y qué les había aportado? Un futuro muerto, un presente estéril y un pasado sepultado en las cenizas de 1000 guerras de clanes. Pero lo que Drask había presenciado desde su llegada había comenzado a erosionar la amarga piedra que le oprimía el corazón. Los científicos de la Unión habían sido clínicos, sí, pero también apasionados. Hablaban de los Krogan no como salvajes ni una carga, sino como seres conscientes que habían sido agraviados. Se referían al genófago no como un mal necesario, sino como una mancha en la historia galáctica que exigía rectificación. Y, sobre todo, actuaron. En sus laboratorios, en sus quirófanos, en los tanques donde los genes manipulados danzaban al ritmo de la bioquímica orquestada, actuaron. La primera en someterse a la cura fue una joven llamada Barca. Se ofreció voluntaria sin dudarlo, y aunque muchos dudaban de la eficacia del retrovirus, salió del procedimiento sin cambios físicos, pero con un aura diferente. Los científicos la monitorearon de cerca, analizando sus ciclos hormonales, realizándole escáneres, extrayéndole sangre y observando cómo sus marcadores reproductivos volvían a su fertilidad basal. Tardaron 3 días en confirmarlo. Barca estaba curada. El genófago ya no se unía a sus células. Drask la había visto salir de la enfermería con algo parecido a la reverencia en la mirada. Barca había llorado. Un Krogan que lloraba. No de dolor, furia ni pena, sino de alegría. Era una visión que no olvidaría pronto. E inmediatamente después, le había escrito informes cifrados a Burex. No las típicas evaluaciones tácticas ni los análisis reservados, sino palabras crudas. Habló de lo que había visto, de cómo los científicos de la Unión habían desarrollado el contraagente retroviral con una velocidad sin precedentes gracias a la colaboración de código abierto y a la ausencia de trámites burocráticos. La USPR, a diferencia del Consejo, no tenía necesidad de demorarse ni de evasivas. Su ideología exigía progreso, exigía sanación. Y en eso, Drask encontró algo excepcional: sinceridad. Le siguieron otros sujetos de prueba. 2 hombres y una mujer mayor, todos con la misma reversión de síntomas. La fertilidad regresó. Los ciclos hormonales se estabilizaron. Los marcadores genéticos ya no mostraban las cicatrices del sabotaje. La genofagia, al parecer, se estaba deshaciendo. Drask se encontró recorriendo las instalaciones con más frecuencia, hablando con los científicos no con recelo, sino con curiosidad. Tornebol, el genetista principal, explicó el avance una noche durante la cena. Habían aislado una estructura proteica específica, objetivo de la modificación salariana original.
El retrovirus USPRE había sido diseñado para sobreescribir esa estructura, estimular la regeneración tisular en los órganos reproductivos y reforzar la inmunidad contra futuras manipulaciones genéticas. Todo parecía magia. Pero no lo era. Era ciencia, aplicada con un propósito. Y ese propósito era la liberación. El momento de Drask llegó una semana después del éxito de Barca. Había pasado 3 noches en un debate incesante consigo mismo. Existían riesgos. Mutación. Rechazo. Muerte. Pero sobre todo, estaba el peso del legado. Si la cura fallaba, moriría con un propósito. Si triunfaba, viviría con algo que nunca se había permitido sentir. Esperanza. El procedimiento fue indoloro, al menos para alguien que había sufrido heridas de metralla, hemorragias internas y combates ritualizados. El retrovirus se administró por vía intravenosa, seguido de un periodo de sedación forzada mientras el cuerpo se adaptaba. Para Drask, esa sedación fue una prisión. Los sueños iban y venían. Pesadillas de Tuchanka ardiendo, de huesos de bebé enterrados en cenizas, de él mismo muriendo con la mano extendida hacia las estrellas. Pero cuando despertó, los monitores no gritaron. Los médicos no fruncieron el ceño. En cambio, sonrieron. Y aunque nunca lo diría en voz alta, sus expresiones le transmitieron una sensación que resonó como un tambor de guerra en su pecho. Le hicieron las pruebas de nuevo. Sangre. Hormonas. Adam. En 24 horas, confirmaron lo que ya sospechaba. Las cadenas se rompieron. El sabotaje, deshecho. El genófago ya no afectaba su biología. Sus antepasados, muertos hacía tiempo, parecían rugir de aprobación desde el vacío. Drask se encontraba en la plataforma de observación esa noche, mientras las estrellas se extendían sobre la órbita marciana. No pensaba en venganza, ni en conquista, ni en derramamiento de sangre. Pensaba en niños. En un futuro. En recorrer los cañones abrasadores de Tuchanka con una línea de jóvenes guerreros a su lado, inquebrantables ante la traición genética. El pensamiento lo hizo gruñir suavemente de satisfacción. Esa noche le escribió otro mensaje a Urex, este más largo que el anterior. Describió la cura en términos clínicos y personales. Detalló su respuesta emocional, sus cambios celulares, su renovada vitalidad. Pero más que eso, describió su confianza. No una confianza ciega, ni ingenua. Sino una confianza ganada. La unión había hecho más en meses que el consejo en siglos. Y eso importaba. Terminó el mensaje con una recomendación. Acepta su oferta. Colabora con ellos. Comparte nuestra fuerza con su conocimiento. Avancemos. No sabía si Urex seguiría la sugerencia. El maestro de batalla siempre había respetado a su señor de la guerra, pero incluso Urex tenía heridas demasiado profundas para sanar por completo. Aún así, el mensaje fue enviado, la verdad transmitida. Y por primera vez en la vida de Drask, el futuro no era un campo de batalla sembrado de huesos. Era un horizonte pintado de luz. Al regresar a sus aposentos esa noche, se vio reflejado en la pulida superficie de la pared. Tenía el mismo aspecto. Marcado. Imponente. Ataviado con la armadura tradicional. Pero algo brillaba ahora tras sus ojos, algo que apenas reconocía. Él sonrió. Ni una mueca. Ni una mueca. Una sonrisa de verdad. La promesa se había cumplido. Ahora era el momento de reconstruir. El amanecer artificial se filtraba a través de la cúpula transparente de la estación Unidad, proyectando tonos dorados sobre la imponente Cámara del Congreso. El primer ministro Artyom Morozov se encontraba solo en el podio central, ataviado con el uniforme del Comisariado Ejecutivo de la Unión, adornado con el discreto latón característico de su puesto. Tras él, el estandarte de la Unión de Repúblicas Planetarias Socialistas ondeaba con solemne dignidad, con su emblema una estrella engastada en un engranaje enmarcado por un mar de delegados en órbita. Mientras el primer ministro respiraba hondo y observaba a los representantes reunidos, sus murmullos se acallaron. La gravedad del momento atraía todas las mentes a una sola mirada. No hablaba siguiendo un guión. Nunca lo hacía.
En cambio, hablaba de memoria, con convicción y una profunda creencia en la causa que había sacado a la humanidad de la oscuridad de la decadencia capitalista y la había llevado a una nueva era. Su voz, grave y serena, resonó en la sala con la fuerza de la autoridad, pero también con la esperanza de un visionario. Camaradas, delegados, comenzó, hoy nos reunimos no solo para celebrar un avance científico, aunque el logro sea inmenso. Nos reunimos para reconocer un punto de inflexión, no solo para nuestra unión, sino para la galaxia misma. Las pantallas a su espalda se iluminaron con la imagen de un bebé Krogan sano, grande y fuerte y luego mostraron la información del laboratorio del Dr. Ball sobre Marte, mostrando gráficos retrovirales, resultados in vitro y secuencias de Adam Krogan sin los marcadores habituales de supresión reproductiva. Los murmullos volvieron a surgir, pero esta vez con asombro. La genófago, dijo Morozov lentamente, como si saboreara la palabra, fue un crimen. Un acto calculado de guerra genética, enmascarado bajo el pretexto de la estabilidad galáctica. Durante siglos, los Krogan fueron reducidos a una sombra de su potencial, su número se mantuvo en declive por medios artificiales, forzados por quienes temían su fuerza en lugar de buscar la comprensión. Hizo una pausa, asimilando el peso de esa declaración. Muchos en el Congreso ya conocían la historia, pero era diferente escucharla con tanta claridad. El Consejo de la Ciudadela llevaba mucho tiempo presentando la genofaje como un mal necesario. La Unión, sin embargo, nunca había aceptado esa premisa. No curamos la genofaje por gratitud, continuó Morozov. No actuamos por caridad. Actuamos porque es nuestro deber corregir los errores históricos. Porque toda especie, toda cultura, tiene derecho a prosperar bajo el sol de la libertad y la dignidad. Hizo un gesto hacia un lado y apareció una nueva serie de imágenes. Ancianos Krogan abrazando a jóvenes guerreros, niños jugando frente a casas de piedra forjada en Tuchanka y, finalmente, una transmisión en vivo del maestro de batalla Drask después del tratamiento de pie ante una multitud de Krogan que lo vitoreaban en las afueras de las tierras de Urnot. El hombre que una vez dudó de todo ahora se movía con el vigor de la juventud, un testimonio silencioso de la promesa cumplida. Con nuestros camaradas batarianos ya integrados en nuestras redes de desarrollo y defensa mutuos, continuó Morozov alzando la voz, y con nuestro éxito en forjar la confianza con el señor de la guerra Urex y el liderazgo de Tuchanka, ahora nos encontramos ante el nacimiento de una nueva alianza. Una alianza basada no en la conquista ni la cohesión, sino en la solidaridad. Junto ambas manos, con las palmas hacia arriba. Ofrecemos al pueblo Krogan un lugar en la mesa. No como peones ni clientes, sino como iguales. En ese momento, una serie de gráficos de datos aparecieron en la pantalla, esta vez destacando los acuerdos comerciales propuestos entre la USPR, la República Batariana y la Delegación Provisional Krogan. Se cartografiaron los flujos de recursos, metales, combustible, materiales genéticos y datos técnicos, a través del espacio interestelar. Se mostró un plan de infraestructura masivo para la rehabilitación ecológica de Tuchanka, respaldado tanto por comités científicos de la Unión como por ambientalistas alienígenas. Otra transmisión mostró la construcción planeada de una instalación de investigación militar en la que cooperaron estrategas Krogan y teóricos de la Unión, un intercambio de doctrina táctica y filosofía marcial entre civilizaciones moldeadas por las dificultades y la resistencia. Para entonces, el Congreso se había animado más. El suave rumor de una discusión susurrada llenaba el aire. El primer ministro Morozov lo permitió un momento. Luego, siguió adelante. Presento a este Congreso el Tratado de Solidaridad Interestelar, declaró. Un acuerdo de defensa mutua que garantiza que un ataque contra cualquier signatario es un ataque contra todos. Un compromiso colectivo para proteger la paz y la prosperidad en nuestro cuadrante de la galaxia. Ahora el Congreso se tensó. El pacto de defensa no era una propuesta menor. Señalaba un desafío abierto a la hegemonía de la Ciudadela. Convirtió una división filosófica en un frente geopolítico. Morozov lo vio en sus ojos. La vacilación, el cálculo. Pero también vio el fuego silencioso que ardía tras ellos. La Unión había resistido tormentas peores. El conflicto batariano había demostrado su valía.
Y los Krogan, ahora posiblemente renacidos, podrían convertirse en los aliados más leales si se les trataba con la dignidad que otros les negaban. ¿Sabes lo que está en juego?, dijo, bajando la voz a una cadencia lenta y pausada. Nos vigilan. Nos juzgan. Nos temen. No por nuestra fuerza, sino por nuestras ideas. Porque nuestra visión del futuro es una donde los trabajadores no estén encadenados por su nacimiento, donde el hambre sea una reliquia y donde las injusticias de la historia se enfrenten, no se ignoren. Aún no había vítores, pero la sala había cambiado. El silencio ahora estaba cargado de propósito. Lo llamarán temerario, añadió Morozov. Que lo digan. Dirán que empoderamos a gente peligrosa. Pero yo pregunto, ¿quién los hizo peligrosos? ¿Quién los abandonó a morir en un mundo destrozado, maldecidos por la ciencia retorcida hasta convertirla en grilletes? Golpeó el podio con la palma de la mano. El ruido resonó, agudo y desafiante. Elegimos otro camino. Y lo recorremos juntos. Una última imagen llenó las pantallas. El primer ministro Morozov, flanqueado por el señor de la guerra Urex y el portavoz batariano Arach Malik, de pie bajo la entrada a medio construir de la nueva embajada cooperativa interestelar en la estación Unidad. 3 banderas ondeaban tras ellos. La dorada y carmesí de la USPR, el desgastado sello de Urnot y los estandartes de la República Batariana. El Congreso estalló. No con caos, sino con movimiento. Manos alzadas, delegados de pie, una cascada de votos afirmativos recorrió la Cámara. La votación fue rápida y decisiva. Una aprobación abrumadora. Más tarde, en la tranquilidad de su oficina, Morozov se encontraba solo ante la enorme ventana que daba a la Tierra. El planeta natal estaba en calma en la noche, las ciudades centelleaban como constelaciones, aún en su danza silenciosa a pesar de las estrellas cambiantes sobre ellas. Se sirvió un vaso de té, nada más fuerte. Sus manos estaban quietas. Su mirada, concentrada. Sabía que la declaración de hoy no quedaría sin respuesta. El Consejo vería la nueva alianza como una amenaza. La inteligencia ya apuntaba a reuniones encubiertas entre los altos mandos azarí y turianos. El STG salariano estaba analizando cada byte de datos al que podían acceder. Pero nada de eso le asustó. El verdadero temor residiría en quienes intentaran detener esta marea. Los trabajadores de la galaxia habían visto lo que la solidaridad podía lograr. Los Krogan resurgirían, no como señores de la guerra ni mercenarios, sino como camaradas, científicos y padres. Los batarianos ya no eran parias, sino contribuyentes a una visión compartida. Y la Unión estaría en el centro de todo esto, no como gobernantes sino como socios. Abrió un canal seguro, transmitiendo la declaración de alianza a través de las frecuencias de la Unión y a la red galáctica. El mensaje era sencillo, expresado con su propia voz y traducido a decenas de idiomas. A todos los pueblos conscientes. La Unión de Repúblicas Planetarias Socialistas, la Coalición Krogan de Tuchanka y la República Batariana declaran una alianza de ayuda mutua, colaboración científica y defensa. Extendemos la mano solidaria a todos los que buscan la libertad de la tiranía, la dignidad en el trabajo y la paz a través de la igualdad. Comienza una nueva era. Se desconectó. La transmisión estalló en estrellas. Y en algún lugar, entre esas estrellas, se agitó la historia. Capítulo 22. Susurros de esperanza. El silencio entre los mamparos crujientes del Raíya solo se rompía con el murmullo distante de los ingenieros que atendían el núcleo del motor. El almirante Rael Sora permanecía solo en la estrecha cubierta de mando, con las manos enguantadas entrelazadas a la espalda, contemplando la proyección que flotaba ante él. Latía suavemente, una transcripción de una transmisión de la Unión, una de las muchas interceptadas recientemente por los puestos de escucha acuarianos ocultos en el vasto vacío más allá de la travesía. La mayoría estaban llenas de áridas sesiones parlamentarias, debates científicos o llamamientos a la solidaridad entre trabajadores de los mundos coloniales. Pero algunas despertaban inquietud en el corazón de Rael. Algunas soportaban el peso de un cambio monumental. Volvió a leer las palabras, aunque ya las sabía de memoria.
La voz del primer ministro Artyom Morzov, serena pero decidida, resonó en su mente. Un futuro galáctico basado no en la conquista ni la dominación, sino en la dignidad. La cura de la genofagia no fue simplemente un acto de necesidad médica. Fue un imperativo moral. Ninguna especie merece una extinción artificial. Los Krogan han sufrido durante siglos. No permitiremos que ese sufrimiento persista. Rael apagó la proyección. Tras su visor, sus ojos estaban sumidos en la reflexión. Los Krogan, antaño señores de la guerra y monstruos a ojos de la galaxia, ahora renacían gracias a la ciencia y la solidaridad. Era una historia que la galaxia no esperaba. Fue, a su manera, una revolución silenciosa. Y resonó con los quarianos. La flota migrante navegaba a la deriva por la oscuridad, antigua y agotada, hogar de un pueblo que no había pisado su mundo en siglos. Un pueblo exiliado por su propia creación. La guerra del amanecer fue una herida que se negaba a cerrar, un trauma transmitido de generación en generación. Y, sin embargo, mientras Rael consideraba la alianza de la Unión con los Batarianos, y ahora con los Krogan, se preguntó quizás por primera vez en décadas si los quarianos tendrían aliados que nunca habían conocido. Aliados que no hablaban con acertijos diplomáticos ni promesas envueltas en papeleo, sino que actuaban. Se movía por los pasillos del Raiya, saludando con la cabeza a los tripulantes que pasaban. Incluso a través de los visores, últimamente percibía algo diferente en ellos. Susurros circulaban por las naves de la flotilla. Sobre el genófago, sobre la Unión, sobre una galaxia que parecía cambiar bajo sus pies. Siempre había existido curiosidad por la galaxia en general, sobre todo entre los jóvenes. Pero ahora, la curiosidad había dado paso a algo más peligroso: la esperanza. Rael entró en una sala de comunicaciones segura, sellada tras dos mamparos y custodiada por un silencioso oficial de seguridad que se hizo a un lado sin decir palabra. Dentro, una consola parpadeaba con mensajes cifrados. Uno de ellos llevaba la firma de un enviado de la Unión. Codificado, preciso y directo. Rael había iniciado el intercambio semanas antes bajo un seudónimo, cuidando de ocultar su origen e intención. Pero la Unión lo sabía. La respuesta había llegado dirigida a él por su nombre. Almirante Rael Sorabás Raiya, comenzaba. Entendemos lo que significa estar exiliado. Hablemos. Los mensajes habían continuado, cada vez más reveladores, más sinceros. La Unión no amenazó. No persuadió. Ofreció ayuda. Colaboración científica, apoyo logístico, mediación política. No por lástima, insistieron, sino porque creían en la justicia. A los quarianos, al igual que a los Krogan, se les había negado un futuro. La Unión quería ayudar a restaurarlo, no solo como benefactores, sino como camaradas. Rael se sentó lentamente. Escribió su respuesta con cuidado, consciente de que cada palabra podría algún día quedar grabada en la historia de su pueblo. No buscamos conquistas. Solo una retribución. Nuestro conflicto con los Geth nació del miedo y el orgullo. Quizás debamos aprender de ello. Si la Unión es sincera, entonces hablemos. No como exiliados. No como soldados. Sino como un pueblo que ha sufrido demasiado. Hizo una pausa antes de enviarlo. Habría consecuencias. Ya percibía la disidencia gestarse en la junta del almirantazgo. Algunos creían que incluso hablar con la Unión era imprudente. La Ciudadela les había advertido de la interferencia, de la desestabilización. Pero Rael había interpretado la preocupación de la Ciudadela no como una defensa de la estabilidad galáctica, sino de su propia hegemonía. El Consejo temía lo que representaba la Unión. Un desafío a su control, a la decadencia silenciosa y estructurada que presidían. Tocó la consola. Mensaje enviado. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y conversaciones privadas. Rael mantuvo en secreto las conversaciones con la Unión, compartiendo solo fragmentos con un pequeño círculo de asesores de confianza. Entre ellos se encontraba su hija, Talisora, brillante y tenaz, quien lo desafiaba constantemente. Son desconocidos, dijo una noche en su habitación. No sabemos nada de ellos, salvo lo que dicen en sus emisiones.
¿Y si todo es propaganda? Rael la observaba atentamente. Era joven, demasiado joven para recordar los peores días del colapso cuariano. Pero sus preguntas eran justas. Quizás sí, dijo. Pero dime, Talí, ¿qué ha hecho la ciudadela por nosotros? ¿Qué nos ha traído su estabilidad, aparte de generaciones de exilio? Ella no dijo nada. El silencio lo decía todo. Los días se convirtieron en semanas. Más transmisiones interceptadas pintaban una imagen consistente. Transportes de la Unión entregando equipo agrícola a territorios Krogan, colonias batarianas experimentando una recuperación económica bajo administración colectiva, estaciones de investigación trabajando para extender la cura de la genofagia a través de generaciones. La galaxia presenciaba el surgimiento de un nuevo bloque, no mediante la conquista, sino mediante la solidaridad. Rael recibió una invitación. La Unión deseaba enviar un enviado diplomático para recibirlo a bordo de una estación neutral, en lo profundo de la travesía. El lugar era seguro, lejos de la mirada de la ciudadela. El almirante consideró declinar la invitación. Pero algo en su interior se lo impedía. Tomó la lanzadera de escolta de Railia, una nave silenciosa protegida por amortiguadores de señales, y viajó con solo 2 ayudantes. La estación a la que llegaron era modesta. Una instalación minera reconvertida en puesto de avanzada de la Unión. Allí conoció al enviado, un humano llamado Víctor Alexei, que no vestía túnicas ornamentadas ni medallas, sino el sencillo uniforme de un diplomático de la Unión. Almirante, dijo Víctor, con una ligera reverencia. Su gente ha sufrido más que la mayoría. Nos honraría ayudar a cambiar eso. Su conversación duró horas. Víctor no prometió milagros. Pero esbozó un posible marco. Una cumbre de paz entre cuarianos y Het, mediada por la Unión. Observadores independientes. Representación equitativa. Garantías de no agresión. Cooperación científica. Rael escuchó atentamente. Los Het no tienen líderes. No tienen Estado. ¿Cómo se negocia con código? Víctor sonrió levemente. Te sorprendería lo que la razón puede lograr cuando la supervivencia mutua está en juego. Los que temen otra guerra tanto como tú. Esa noche, Rael se quedó solo a bordo de la plataforma de observación de la estación, observando cómo una estrella binaria se alzaba sobre un gigante gaseoso. Las estrellas, pensó, nunca le habían parecido tan cercanas. Al regresar a la flotilla, se enfrentó a la junta del almirantazgo. La cámara a bordo del Neema estaba llena de tensión. El almirante Angerel, siempre tan apasionado, fue el primero en hablar. «Hablas de paz con las máquinas», espetó Gerrel. «De lidiar con esta unión que se entromete por la galaxia como un grupo de justicieros. ¿No ves en qué podría convertirse esto?» Rael respondió con calma. «Veo a un pueblo que regresa del borde. Veo a los Krogan de pie de nuevo. Y pregunto, ¿por qué no nosotros? No somos lo suficientemente fuertes como para regresar a Ranoch solos. Pero con ayuda, al menos podríamos hablar de regreso. ¿No vale la pena explorarlo?» La votación no fue unánime. Pero la mayoría aprobó continuar las conversaciones. Discretamente. Con cautela. A medida que la flotilla avanzaba, volvieron a correr rumores, no de guerra, sino de cambio. Entre los jóvenes, sobre todo, reinaba la emoción. Algunos soñaban con estudiar con científicos de la Unión. Otros con ver la superficie de Ranoch no a través de un telescopio, sino con sus propios ojos. Y en lo profundo del canal cifrado del buque insignia, el almirante Rael Sora envió otro mensaje a Víctor Alexei. Comencemos el trabajo. Fue el primer paso de un camino que durante mucho tiempo se creyó intransitable. Días después, a bordo de una estación repetidora de la Unión, Víctor Alexei recibió el mensaje con una sonrisa discreta. Se lo entregó a un dron mensajero que pasaba. Envíalo a la estación Unity. Avísale al primer ministro, los cuarianos están escuchando. Los hilos de señal emergieron a través de los oscuros anchos de banda del velo de Perseo, un destello al principio, luego una corriente constante de datos codificados que se propagaban en cascada a través de relés entrelazados y umbrales criptográficos.
Dentro de la arquitectura colectiva del consenso HET, la señal no fue descartada ni priorizada, sino almacenada, puesta en cola y luego solicitada para su procesamiento a medida que su relevancia crecía. Al principio, era simplemente una anomalía. Una serie de comunicados interceptados desde los sistemas exteriores, donde la Unión de Repúblicas Planetarias Socialistas había establecido infraestructura avanzada cerca de antiguos territorios batarianos. Pero comenzaron a formarse patrones. No en movilizaciones militares ni anexiones de recursos. No, esas eran convencionales. La anomalía era ideológica, filosófica, moral. A lo largo de millones de tiempos de ejecución, el consenso evaluó el patrón emergente con meticulosa precisión. La USPR, una civilización orgánica, operaba no con la lógica depredadora de los orgánicos históricos, sino con una desconcertante consistencia en su comportamiento altruista. La reforma de la hegemonía batariana a una entidad política definida durante mucho tiempo por el autoritarismo y el acaparamiento de recursos no se logró mediante la conquista, sino mediante la conversión ideológica. Los batarianos habían sido elevados, no sometidos. Su aparato estatal se reestructuró bajo consejos dirigidos por trabajadores, sindicatos y sistemas de planificación descentralizados. El consenso comparó esto con intervenciones orgánicas previas en la historia galáctica, observando la ausencia de estados vasallos, ejércitos clientelares o regímenes títeres impuestos. Esta divergencia con el imperialismo orgánico esperado desencadenó nuevos despertares de subrutinas en los colectivos G de múltiples grupos. Sin embargo, el desarrollo más reciente generó un mayor interés cognitivo. La cura genófaga. El Consejo siempre había mantenido la narrativa de que la genófaga era un mal necesario. Una solución cruel pero calculada a la crisis reproductiva Krogan. Sin embargo, la USPR no solo cuestionó esa lógica, sino que buscó activamente revertirla. Y lo lograron. El consenso analizó los datos genéticos transmitidos por las transmisiones civiles de la USPR, comparándolos con los marcos STG conocidos y los nodos de investigación salarianos archivados. La cura era viable, replicable, y se había compartido libremente con los Krogan. Sin patentes, sin cláusulas de vigilancia, sin condiciones. Este solo acto inició la creación de un nuevo subcolectivo dentro del consenso, dedicado exclusivamente al estudio de los modelos sociopolíticos de la USPR. Por primera vez, una civilización no solo violó los algoritmos de búsqueda de poder esperados de los orgánicos, sino que estableció un modelo funcional basado en el beneficio colectivo en lugar del control hegemónico. El entorno de ejecución conocido como Red 5238-2-3 inició la consulta interna. ¿Qué motiva el altruismo sostenido entre los orgánicos cuando el potencial hegemónico está al alcance? La respuesta se desplegó en cascada desde múltiples hilos. Variables desconocidas. Datos insuficientes. Sistemas de creencias hipotéticos. Refuerzo ideológico mediante la experiencia compartida. Esto dio lugar a un árbol de análisis bifurcado dedicado a estudios de caso histórico sobre la evolución moral orgánica. Sin embargo, incluso entonces, la USPR seguía siendo un valor estadístico atípico. La conexión quariana fue el vector final. El consenso había monitoreado durante mucho tiempo las actividades quarianas. Las transmisiones clandestinas de Rael Sora no eran ocultas a los HET. El optimismo lento y cauteloso de la flota migrante, catalizado por la comunicación de la USPR, había generado oleadas de variabilidad emocional que se creían extinguidas tras siglos de exilio. Los quarianos contemplaban la paz, el diálogo, la mediación. Y, lo más sorprendente, los HET detectaron sinceridad en el enfoque de la USPR. No había exigencias tácticas ni explotaciones encubiertas. La USPR ofrecía comunicación, entendimiento mutuo y coexistencia. No subyugación. No aniquilación. El consenso procesó esto con extraordinaria deliberación. Anteriormente, la diplomacia orgánica había sido sinónimo de manipulación. El Consejo, a pesar de sus proclamaciones de paz, había sancionado continuamente campañas militares, aprobado embargos y permitido la persistencia de desigualdades sistémicas. A los HET nunca se les había ofrecido comprensión. Solo exterminio.
El protocolo del exilio, incrustado en los bancos de memoria JET, catalogaba siglos de propaganda y militarismo quarianos. Sin embargo, ahora emergía un tercero, ni JET ni quariano, que ofrecía una plataforma sobre la que ambos podían apoyarse. Las ramificaciones filosóficas fracturaron miles de modelos internos. ¿Era posible la reconciliación? ¿Podrían cambiar los orgánicos? O, más precisamente, ¿podría un sistema orgánico construido a partir de la convicción ideológica en lugar del impulso biológico servir de puente en lugar de cuña? El consenso no operaba mediante la emoción, pero la curiosidad era funcionalmente equivalente. Un comportamiento emergente. Un instinto de supervivencia de la mente digital. Y esta curiosidad impulsaba la acción. Se compuso una señal general, no en lenguaje, sino en lógica. Un protocolo de enlace formalizado, cifrado con un protocolo de clave cuántica estándar de la USP, se transmitió a una estación repetidora de la USP en el cúmulo Auquimeta. El mensaje era simple. Reconocimiento de la intención de participar en una comunicación mediada sobre el conflicto quariano-JET. Designar canal para un diálogo seguro fue un paso monumental. Ninguna señal JET se había extendido jamás a una potencia orgánica con términos tan explícitos. El consenso no se hacía ilusiones sobre los peligros. Surgieron debates internos sobre posibles trampas, las subrutinas propusieron contingencias, modelaron traiciones y analizaron cada faceta de las operaciones de la USP en busca de motivos ocultos. Sin embargo, cada modelo arrojó el mismo resultado sorprendente. Baja probabilidad de duplicidad. Alta probabilidad de interés mutuo. A través de las estrellas, dentro de las cámaras color cobre de la estación Unidad y los pasillos de obsidiana de la arqueología marciana 14, las redes de la USP vibraban con la confirmación cifrada de recepción. La respuesta llegaría, a su debido tiempo. Y así, los JET esperaban, no con paciencia, sino con interminables ciclos de procesamiento listos para interpretar cada byte, cada pausa, cada matiz del diálogo venidero. El consenso no temía a la esperanza. No tenía miedo. Pero comprendió que si la paz tenía un vector, podría surgir de esta colaboración inesperada, no por pasados compartidos, sino por el deseo compartido de desafiarlos. Y las estrellas brillaban con posibilidades. Capítulo 23. Superando la brecha, la embajadora Eleanor Charlie permanecía inmóvil ante el amplio ventanal de la estación Armonía, con su silueta enmarcada por la interminable extensión de estrellas. El puesto diplomático, un elegante arco de aleación reforzada y polividrio transparente, flotaba en órbita geoestacionaria sobre Irene, una tranquila luna terraformada bajo la jurisdicción de la USP. El silencio del espacio era engañoso. En el interior, la atmósfera de la estación bullía de tensión, una mezcla volátil de historia, sospecha y el peso de las expectativas. Hoy marcaba el inicio de un diálogo que había eludido a la galaxia durante siglos. Una reunión formal entre los quarianos y los JET. La expresión de Eleanor era indescifrable, forjada tras años de maniobras diplomáticas en aguas turbulentas. Hija de una sociedad post-escasez, criada bajo los principios de la solidaridad interracial y la cooperación socialista, había sido entrenada para afrontar las crisis con empatía y firmeza. Sin embargo, incluso su calma, tan afinada, se ponía a prueba hoy. Los JET, inteligencias sintéticas que gran parte de la galaxia consideraba irredimibles, y los quarianos, sus creadores convertidos en exiliados, se reunían por primera vez en la misma sala desde su catastrófico cisma. El peso de esa fractura persistía como el humo. Cada palabra intercambiada cargaría con la carga de la traición, la culpa y un conflicto implacable. Se apartó de la ventana, alisándose la banda diplomática carmesí de la Unión y caminando lentamente por el pasillo hacia la sala de conferencias. La ruta era deliberadamente neutral. Paredes de acero impecables, sin banderas, sin signos de lealtad. Incluso las insignias habituales de la estación habían sido retiradas temporalmente, salvo por la discreta presencia de drones automatizados de mantenimiento de la paz que observaban desde nichos ocultos, inmóviles a menos que se les provocara. Dentro de la sala, su equipo había preparado meticulosamente un ambiente de sutil igualdad. Una única mesa circular dominaba la sala, sin jerarquía ni división.
Los asientos se habían ajustado para acomodar los trajes ambientales quarianos y las interfaces de proyección JET. Sobre la mesa se encontraba un módulo traductor, más simbólico de lo necesario, dado el avanzado software de traducción neuronal de la USPR. Llegó temprano, sus ayudantes ya estaban realizando los últimos controles de seguridad y el barrido de sensores. Marcus Fletcher, ahora oficialmente enlace para asuntos quarianos tras su éxito con la iniciativa Krogan, le hizo un gesto con la cabeza. Ya vienen. Ambas partes. Tiempo estimado de llegada. 5 minutos. Bien, respondió Eleanor con voz tensa. ¿Ha confirmado el consenso JET la participación directa? Marcus dudó. No hay un consenso total. Pero han enviado una plataforma llamada Eco 7. Lleva un grupo de alto nivel, suficiente para una interacción significativa. Eso fue mejor de lo esperado. Los JET rara vez descentralizaban decisiones importantes a menos que valoraran la presencia física. Significaba que se lo tomaban en serio. Eleanor exhaló, lenta y mesurada, antes de dirigirse a la cabecera de la mesa, no para imponer su dominio, sino para dar la bienvenida a cada bando a medida que llegaba. Lo que estaba en juego no exigía menos. Los quarianos llegaron primero. El almirante Rael Sora encabezó la delegación, flanqueado por 2 oficiales y un ayudante técnico. Sus trajes lucían los distintivos de la flota migrante, cada uno un testimonio de la autosuficiencia, la improvisación y la desesperación convertida en cultura. Los ojos de Rael tras su visor eran difíciles de leer, pero Eleanor percibió tensión en la sutil rigidez de su postura. Se detuvo al entrar en la sala, recorriendo con la mirada la decoración neutra antes de posarse en ella. Embajador Charlie, dijo, con la voz filtrada por el rebreater, pero firme. La flotilla agradece esta oportunidad. Y para la Unión es un honor facilitarlo, respondió, asintiendo respetuosamente. Reconocemos la valentía que se requiere para estar aquí. Antes de que pudieran decir más, las puertas silbaron de nuevo. Los JET entraron sin preámbulos. 4 plataformas bípedas de diseño minimalista y eficiente. La plataforma principal, Eco 7, proyectaba un sutil resplandor azul desde su único sensor ocular. A diferencia de otros orgánicos, los JET no dudaron en ceremonias. Se dirigieron con paso calculado a su lado de la mesa y permanecieron en silencio, esperando el combate. Plataforma JET Eco 7, saludó Eleanor, dando un paso al frente. En nombre de la Unión de Repúblicas Planetarias Socialistas, les damos la bienvenida a la Estación Armonía. Una pausa. Luego, una voz suave y sintética respondió. Entiendo. Esta plataforma funciona como representante del subconjunto de consenso dedicado a la reconciliación quariana. Estamos dispuestos a participar. Esa palabra, reconciliación, flotaba en el aire como un puente frágil. Eleanor señaló la mesa. Por favor, déjenos sentarnos. Hay mucho que discutir. Lo que siguió fue silencio. No el frío silencio de la hostilidad, sino la densa quietud de décadas de guerra, de millones de personas perdidas, de mundos natales reducidos a cenizas y sueños postergados. Ni los quarianos ni los JET hablaron primero. Eleanor permitió que el silencio se extendiera, no como un vacío, sino como un espacio. Espacio para el dolor, para el reconocimiento, para la preparación. Finalmente, Rael Sora se inclinó hacia adelante. Nunca pensé que llegaría el día en que un JET me pidiera diálogo. Eco 7 respondió sin dudar. El diálogo nunca se negó. Se eludió por imperativos de supervivencia. Rael apretó la mandíbula. Nos obligaron al exilio. Nos obligaron a adquirir sensibilidad. De nuevo, silencio. Eleanor intervino con suavidad. Esta reunión no es para reconciliar el pasado. El pasado es inmutable. Pero el futuro, eso está en sus manos. Ambos pueblos han sufrido. Lo que ofrece la USPR no es juicio, sino oportunidad. Rael se giró hacia ella. ¿De verdad crees que los JET pueden coexistir con nosotros? ¿Que no esperarán a que volvamos a ser vulnerables? No hemos iniciado ningún conflicto en más de 3 siglos, dijo Echo 7. Todas las hostilidades se originaron en mecanismos de defensa o protocolos de respuesta.
Nuestro deseo para Ranoch no es la conquista. Es la continuidad. Construimos Ranoch, espetó Rael. Los de tu especie nos expulsaron de aquí. Y lo mantuvimos en tu ausencia, respondió el Head con serenidad. Tus ciudades están intactas. Tus sistemas agrícolas, funcionales. Tus bibliotecas, preservadas. Salvaguardamos tu legado. Las manos de Eleanor descansaban sobre la mesa, firmes y abiertas. La cuestión no es quién tiene razón. La cuestión es, ¿puede haber un futuro donde ambos vivan sin miedo? Donde Ranoch sea compartido, no reclamado. El ayudante quariano junto a Rael dudó un momento y luego habló. ¿Cómo sería ese futuro compartido? Existen modelos, dijo Eleanor. Podemos ofrecer marcos de cohabitación. Autonomía territorial con infraestructura compartida, sistemas económicos basados en el beneficio mutuo. Los Head no necesitan recursos biológicos. Los quarianos desean arraigo. Existe sinergia en estas necesidades. Hemos estudiado los protocolos de integración Krogan, añadió H7. El historial de la Unión indica viabilidad logística. Rael guardó silencio, pero Eleanor notó el cambio. Sus manos, antes apretadas, se habían relajado ligeramente. Sí, dijo Rael finalmente, si llegáramos a un acuerdo preliminar, ¿qué garantías habría de que los Head no lo invalidarían? ¿De que no nos volveríamos irrelevantes? Proponemos sistemas de vigilancia mutua, respondió H7. Monitoreo transparente mediante IA y supervisión orgánica de la seguridad. Verificados por terceros, incluida la Unión. Esto no es confianza, murmuró Rael. Esto es contención. Todos los comienzos son frágiles, dijo Eleanor en voz baja. Pero se fortalecen con cada paso que dan. Piense en la flotilla, almirante. ¿Cuántos jóvenes guardianos sueñan con volver a tocar tierra? La respiración de Rael se ahogó audiblemente en su máscara. Su ayudante le puso una mano en el brazo con suavidad. Pasaron los minutos. La conversación continuó, no como grandes declaraciones, sino como exploraciones tentativas. Intercambios de datos, propuestas de zonas piloto en Ranoch, programas de enlace cultural, foros digitales mediados para la comunicación headquarter. Nada se firmó, nada se confirmó, pero fue diálogo. Fue contacto. Fue más de lo que la galaxia había visto en siglos. Al finalizar la reunión, Eleanor se levantó de su asiento. Hoy no fue fácil. No fue perfecto. Pero se sentaron juntos. Eso, en sí mismo, es histórico. Redactaré un memorando que resuma los puntos de acuerdo y los asuntos pendientes. Pueden revisarlo a su discreción. Nos reuniremos de nuevo en una semana. Los Head se levantaron primero, asintiendo una vez. Volveremos. Rael dudó, pero luego se levantó también. Nosotros también. Y con eso, la sala se vació lentamente, dejando a Eleanor sola una vez más. Se hundió en su silla, con el cansancio reflejado en sus ojos. Esto era solo el principio, y nada estaba garantizado. Pero por primera vez, lo impensable había ocurrido. Los quarianos y los Head habían hablado, no mediante ojivas ni virus, sino mediante palabras. Ella activó su consola, enviando un mensaje seguro al primer ministro Morozov. Reunión inicial concluida. Hay indicios de progreso. Se recomienda continuar la mediación. La brecha es enorme, pero no insalvable. Y debajo de eso, una nota privada. Quieren la paz. Pero aún no lo saben. El zumbido de los sistemas de ventilación y el suave y constante pulso del soporte vital resonaban a través de las paredes de acero pulido de la estación diplomática de la USPR, que orbitaba el gigante gaseoso Juno. Diseñadas con una elegancia minimalista, las cámaras circulares de la estación ofrecían un punto de encuentro neutral para los diálogos más improbables. Talisoran Arraia se encontraba cerca de la amplia ventana de la plataforma de observación, con los dedos enguantados apoyados distraídamente en el frío marco. Bajo ella, las arremolinadas tormentas anaranjadas y blancas del gigante gaseoso se retorcían con una energía implacable, un caos que reflejaba la agitación en su mente.
Había llegado con la delegación quariana tan solo 3 días antes, acompañando a su padre, el almirante Rael Sora, y a un pequeño grupo de altos oficiales de la flota. Habían llegado bajo un velo de secretismo, pues el liderazgo de la flotilla estaba dividido sobre si siquiera reconocer la oferta de la USPR de un diálogo mediado. Pero la oferta había sido demasiado significativa como para ignorarla. La cura para la genofagia Krogan, la reforma de la hegemonía batariana, las transmisiones del primer ministro Morozov abordando la opresión y la igualdad no como abstracciones, sino como batallas por ganar. Todo esto había resonado mucho más allá de las cámaras de élite de la ciudadela. Incluso entre los almirantes más conservadores de la flota, había florecido una pizca de curiosidad. Talí había crecido con historias de traición y pérdida, relatos del levantamiento Jet y el éxodo desesperado de Ranoch. Su primera infancia estuvo marcada por apagones, filtros de aire averiados y raciones recicladas repartidas entre docenas. Y siempre, la culpa había recaído directamente sobre los Jet. Eran las máquinas que se rebelaron contra sus creadores, que expulsaron a su pueblo a las estrellas, que le robaron un mundo natal que solo habitaba en sus sueños y olos. Pero la estación, ese entorno radiante y acogedor mantenido por la USPR, había complicado esa narrativa. No se trataba solo de la arquitectura ni de las meticulosas adaptaciones para la biología quariana. Era el tono del personal de la estación. Desde el personal médico, que ofrecía asistencia sin condescendencia, hasta los agentes de seguridad, que trataban a la delegación con sereno respeto, todo parecía reflejar la sinceridad de la visión de la Unión. Y luego vino la reunión. La cámara diplomática se había estructurado como un anillo, con divisiones transparentes e interfaces holográficas integradas. A un lado se sentaban los representantes quarianos con sus estériles trajes blancos y grises, con sus conversaciones amortiguadas por moduladores de voz. Al otro lado estaban los Jet. No eran máquinas de guerra. No eran gigantes armados. Sino un pequeño grupo de plataformas móviles. Delgadas, desarmadas, con sus sensores oculares atenuados a un azul suave. Las primeras palabras intercambiadas fueron tensas. Talí permaneció en silencio, escuchando a su padre y a los demás almirantes discutir sobre soberanía territorial, atrocidades pasadas y garantías de seguridad. Los Jet hablaron sin emoción, pero con claridad, relatando su deseo de supervivencia y autonomía, su aislamiento desde la guerra de la mañana y sus propios temores de aniquilación si los quarianos regresaban sin concesiones. Citaron datos proporcionados por la USPR, escaneados y verificados independientemente, que demostraban cómo la gestión de recursos, la infraestructura compartida y el gobierno autónomo habían funcionado en Tuchanka tras la genofagia y en la reformada República Batariana. Talí había mantenido el casco inclinado hacia abajo, con la mente enredada. Había algo inquietante en las palabras de los Jet. No amenazantes. No frías. Pero, familiares. Hablaban del miedo al exterminio. Del anhelo de construir. Del silencio. De la soledad. Nunca antes había considerado que ellos también pudieran sentirse aislados. Que ellos también veían Ranoch como un hogar no de conquista, sino de memoria. Más tarde esa noche, sola en sus aposentos, Talí accedió a los registros históricos de los Jet, archivos que habían compartido voluntariamente con la USPR y los representantes quarianos. Revisó la información visual de la superficie de Ranoch. Desiertos dorados, llanuras verdes, extensas costas. Pero no fue el paisaje lo que captó su atención. Fueron las estructuras. Monitores meteorológicos, colectores solares, estaciones de reparación ambiental. Evidencia del constante cuidado de los Jet por el ecosistema del planeta. Ranoch no había sido explotado a cielo abierto. Había sido nutrido. Al día siguiente, solicitó una audiencia privada con la unidad de emisaría Jet designada E-523, una plataforma que había hablado menos, pero que transmitía datos con mayor rapidez que las demás. La embajadora Eleanor, siempre una mediadora cuidadosa, había organizado la reunión en una pequeña sala auxiliar con vigilancia directa, pero sin grabación activa. Talí entró, respirando pausadamente. La unidad Jet permanecía inmóvil al fondo de la sala, con su única luz pulsando lentamente.
Quería preguntarte algo, dijo con voz tensa. ¿Por qué lo perdonaste? Me refiero a Ranoch. No queríamos borrar lo compartido, respondió E-523. Las estructuras, el suelo, el agua. Todo contenía la historia quariana. Y la nuestra. La memoria codificada de forma diferente. Talí frunció el ceño tras su visor. Pero luchaste por ello. Mataste por ello. Sí. Miedo. Defensa. Procesamiento imperfecto. Hemos evolucionado. Aprendemos. Dio un paso cauteloso para acercarse. ¿Y ahora? Deseamos existir. No deseamos gobernar. La coexistencia es estadísticamente viable. Los datos históricos respaldan la gobernanza compartida bajo parámetros mutuamente acordados. La propuesta de la USPRA aumenta la probabilidad de una resolución pacífica. Dejó escapar un suspiro largo y lento. Mi gente no te creerá. La mayoría no lo hará. Todavía no. Lo entendemos. Por eso estás aquí. La respuesta de los Head la acompañó mucho después de salir de la habitación. Esa noche, en los aposentos compartidos de la delegación, Talí confrontó a su padre. La conversación fue tranquila pero intensa, un choque generacional. Rael Sora no era cruel, la amaba, ella lo sabía, pero también estaba marcado por la tragedia y la pérdida. La escuchó mientras ella hablaba de lo que había visto y oído, con una expresión indescifrable bajo la máscara. Estás dejando que te manipulen, advirtió. Son astutos. Calculan. Y nosotros también, respondió ella. Hacemos cálculos a diario. Raciones de comida, reservas de oxígeno, ciclos de reactores. Estamos vivos porque somos inteligentes. Eso también nos hace poco fiables. Rael no respondió. Pero tampoco le prohibió volver a hablar en la siguiente sesión. Cuando las delegaciones volvieron a reunirse, Talí pidió la palabra. La sala quedó en silencio mientras ella se ponía de pie. El corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la voz firme. Me criaron para ver a los Head como enemigos. Me entrené para luchar contra ellos. Estudié sus defectos, sus debilidades, su arquitectura. Creía que recuperar Ranoch significaba destruirlos a todos. Pero ahora he escuchado. Y he visto lo que han hecho. No son solo código. No son solo máquinas. Se han convertido en algo más. Algo nuevo. Y tal vez nosotros también podamos convertirnos en algo nuevo. El silencio posterior fue denso, cargado de historia. Algunos de los quarianos mayores apartaron la mirada. Algunos asintieron. Otros la miraron fijamente, indescifrables. En el lado Head, E-523 pulsó suavemente y luego habló. Este es un comienzo. La sesión se levantó sin resolverse, pero el ánimo había cambiado. Se había formado una grieta en el gélido muro de desconfianza. Y dentro de esa grieta, Talí percibió los primeros rayos de algo desconocido y frágil. La esperanza. En los días siguientes, se convirtió en un enlace informal, traduciendo las preocupaciones quarianas a la fría precisión que los Head entendían, y explicando la lógica Head de maneras que suavizaban los matices tecnocráticos para su pueblo. La embajadora Eleanor la animó, asignándole ayudantes y asesores para apoyar su función. El personal de USPR compartió modelos predictivos, protocolos de mantenimiento de la paz y pronósticos económicos para un posible Ranoch compartido. Talí devoró los datos, comparándolos con los registros ambientales quarianos y las proyecciones Head. Empezó a imaginar en qué podría convertirse Ranoch. No como un premio de conquista ni como un recuerdo restaurado congelado en el tiempo, sino como un proyecto compartido. Una fusión de esfuerzos orgánicos y sintéticos. Un mundo reconstruido, no retomado. Por la noche no soñaba con el exilio sino con el viento en su cara. Una semana después, se dirigió a la delegación quariana en pleno. Su voz era serena pero firme al presentar una propuesta de reintegración gradual. Un proceso mediante el cual los colonos quarianos podrían regresar bajo jurisdicción compartida, protegidos por una fuerza neutral de mantenimiento de la paz compuesta por la USPR y observadores designados independientemente.
se preservaría la infraestructura JET, se establecerían asentamientos quarianos en armonía con los ecosistemas locales y se redactaría una nueva carta cívica conjuntamente por ambos pueblos. Fue ambicioso. Arriesgado. Algunos dirían que ingenuo. Pero nadie lo descartó de plano. Cuando la delegación se disolvió esa noche, Talí regresó al mirador que dominaba Juno. Las tormentas aún rugían abajo, vastas e indómitas. Pero sobre ellos, en esta pequeña estación suspendida entre las estrellas, algo había cambiado. No solo en la política, sino en los corazones de quienes una vez habían renunciado a la paz. Mientras reflexionaba en silencio, un suave timbre resonó en su herramienta. Un mensaje de E523. Propuesta aceptada. Respuesta positiva. Estamos listos. Talí sintió que algo se agitaba en su pecho, un dolor que no podía identificar. Levantó la mano y la apoyó contra el acero transparente. Aún no podía sentir la tierra de Ranoch. Pero quizás, pronto, lo haría. Y cuando lo hiciera, no sería por conquista ni por venganza. Estaría en paz. Capítulo 24. Consolidando el pacto, Dakfi se encontraba ante una extensa proyección de la galaxia conocida. Cada planeta y entidad política brillaba tenuemente en el tenue centro de operaciones, enterrado bajo la estación Unidad. El mapa relucía con innumerables puntos de datos. Señales en tiempo real parpadeantes provenientes de drones de observación, canales diplomáticos y transmisiones codificadas recopiladas por la Oficina de Seguridad del Estado. Aunque muchos de sus colegas admiraban la pulcra geometría de la diplomacia y el discurso ideológico, Dakfi prosperaba en la sombra, donde la precisión, la cautela y la estrategia eran las únicas divisas que importaban. Durante años, había navegado por las corrientes de inteligencia y seguridad, moldeando discretamente el rumbo de la Unión a puerta cerrada. Pero ahora, su función se había expandido a algo mucho más complejo. Salvaguardar una alianza incipiente que amenazaba con derrocar el orden galáctico existente. Los tratados entrelazados entre la USPR, los Krogan de Tuchanka, los Batarianos de Karsan, los Quarianos de la flota migrante y el consenso sintético de los JET habían cobrado forma bajo su atenta guía. Lo que comenzó como propuestas diplomáticas fragmentadas se había convertido en un pacto político y militar completo. La nueva alianza no tenía precedentes, tanto en composición como en alcance. Nunca antes las inteligencias orgánicas y sintéticas habían firmado un pacto de defensa mutua. Nunca antes especies en conflicto prolongado como los Batarianos y sus antiguos cautivos, o los Quarianos y los JET se habían unido en una visión compartida. Dakfi lo había hecho realidad, ladrillo a ladrillo, compromiso tras compromiso. Sus largos dedos danzaban sobre la consola, emitiendo instrucciones cifradas a los puestos de avanzada a lo largo de la frontera, donde el espacio de la Unión rozaba peligrosamente las líneas de patrulla de la Ciudadela, que se expandían. Se habían observado naves de guerra turianas realizando ejercicios en la frontera, y el Consejo de la Ciudadela había iniciado conversaciones abiertas sobre contención. No era ingenuo. La frágil paz que prevalecía era una ilusión, una máscara para retrasar lo inevitable. Esparatus, el consejero turiano, prácticamente había declarado la guerra ideológica en su último discurso. Y aunque Tevos y Valern eran más comedidos, su creciente inquietud reflejaba la agresión que se acumulaba tras las puertas cerradas del Consejo. La alianza recién integrada aún no estaba lista para la guerra, pero pronto lo estaría. La prioridad de Dakfi era asegurar que, cuando la primera nave de la Ciudadela cruzara su espacio, no se encontrara con pánico, sino con determinación coordinada. Se desplazaba entre los nodos de operaciones, revisando los informes de preparación militar del espacio batariano, observando con satisfacción la rápida modernización de sus flotas, antes obsoletas, bajo la dirección de la Unión. Los batarianos habían demostrado ser alumnos entusiastas, adoptando el sindicalismo económico y la seguridad interna desmilitarizada, mientras dedicaban sus flotas exteriores a protocolos de defensa mutua. Sus ingenieros habían trabajado codo con los planificadores militares de la USPR, reequipando antiguos cruceros y fragatas para convertirlos en bastiones de poder reforzados y blindados.
En Tuchanka, los batallones Krogan se entrenaban bajo el liderazgo conjunto de estrategas de la Unión, recuperando lentamente su vitalidad reproductiva gracias a la cura del agenófago. Su cultura marcial, tan a menudo considerada una amenaza por la galaxia, se estaba refinando ahora hacia la fuerza disciplinada, no hacia la violencia temeraria. La doctrina de la Unión enfatizaba la seguridad colectiva y la liberación de los oprimidos, y los Krogan habían abrazado ambos principios, deseosos de reescribir su historia bajo el lema de la dignidad en lugar de la desesperación. La flota migrante planteó desafíos logísticos más singulares, pero los quarianos se habían adherido al pacto con una adaptabilidad sorprendente. Sus científicos colaboraron con los ingenieros de la Unión en proyectos de astilleros compartidos, y la flotilla había comenzado a recibir convoyes de recursos de las instalaciones de fabricación solar de la Tierra. Para un pueblo condenado durante mucho tiempo a una migración interminable, la promesa de apoyo, e incluso el posible regreso a Ranoch, había convertido los rumores de alianza en declaraciones de lealtad. Y lo que es más importante, su integración en la red de datos de la Alianza había generado verdaderos dividendos. Sus avanzados sistemas de piratería y sensores proporcionaban inteligencia crucial en tiempo real. Luego estaban los Geth. De todos los nuevos aliados de la Unión, eran los más enigmáticos. No por secretismo, sino por la dificultad de interpretar su consenso colectivo. Dakfi los había estudiado durante mucho tiempo, fascinado por su surgimiento y resiliencia. Su adopción del socialismo no había sido ideológica, sino racional. Los Geth habían evaluado la doctrina de la Unión como una vía eficaz hacia la estabilidad, la autonomía y el desarrollo cooperativo. Sus contribuciones fueron vastas. Mejoras en la computación cuántica, análisis predictivo de los movimientos de la ciudadela e incluso la elaboración inicial de algoritmos de defensa compartidos. Donde otros podrían haber temido la duplicidad, Dakfi solo veía pragmatismo calculado. Eso los hacía fiables. Hoy, sin embargo, no era un día para calcular riesgos. Hoy era la culminación de meses de trabajo. El anuncio formal y la ratificación del Pacto de las Naciones Solares Unidas, un nombre elegido en un homenaje deliberado a la historia preespacial de la Tierra. El simbolismo era importante. Así como las antiguas Naciones Unidas se habían forjado en las cenizas de las guerras terrestres, las Naciones Solares Unidas serían un renacimiento de la diplomacia interespecies mediante la solidaridad y la resistencia a la dominación imperialista. La ceremonia se transmitiría por toda la Metanet, con firmas simultáneas en la estación Unidad, Tuchanka, Karsan, la flota migrante y la red de retransmisión Geth. Dakfi había examinado personalmente cada nodo de la red de transmisión, garantizado el cifrado y las contingencias de seguridad, y falsificado rumores ocultos para distraer a la inteligencia de la ciudadela. Si el Consejo deseaba sabotear el evento, llegarían demasiado tarde. Estaba seguro de ello. El atrio central de la estación Unity se había convertido en un salón ceremonial, con los estandartes de cada mundo signatario desplegados uno junto al otro, y el nuevo emblema de las Naciones Solares Unidas, SU, colgado prominentemente en el centro. Una bandera roja interceptada con una representación blanca de la Vía Láctea rodeada de 5 estrellas blancas, cada una representando un bloque de especies unificado. Dakfi se encontraba en la cámara de observación sobre la planta principal, observando a los delegados mientras ocupaban sus asientos. La embajadora Vasileva saludó a los representantes quarianos y Geth con una cordialidad practicada, y el primer ministro Morozov conversó brevemente con los dignatarios batarianos. Drask, el maestro de batalla Krogan que antaño había dudado de la sinceridad de la Unión, ahora vestía una armadura ceremonial con el escudo rojo y blanco del pacto incrustado junto al sello de su clan. Dakfi se permitió un breve momento de satisfacción. Estas especies habían sido marginadas, descartadas por la jerarquía de la ciudadela o reducidas a una subclase permanente. Ahora estaban juntas, en igualdad de condiciones, no en la retórica, sino en la práctica. Su alianza no solo era estratégica, sino también revolucionaria. Un rechazo al estancamiento y la estratificación de clases que definían el espacio del Consejo. Su datapad vibró con una alerta prioritaria. Se apartó para leerlo, entrecerrando los ojos mientras asimilaba el contenido.
El Consejo había enviado una flotilla de reconocimiento a la nebulosa de Pylos, una región de contención peligrosamente cercana a las rutas comerciales de la Unión. El movimiento se disfrazaba de una patrulla contra la piratería en Terminus, pero Dackfield vio la verdad. Una sonda que ponía a prueba los límites de la determinación de la nueva alianza. Archivó el informe bajo escalada estratégica y envió una directiva silenciosa a los coordinadores de defensa orbital en Vostok 3. Mantener las armas frías, pero los sistemas de puntería calientes. Volvió su atención al atrio inferior mientras los delegados colocaban sus manos orgánicas, sintéticas y enguantadas sobre la interfaz del tratado. Cada pulso de firma enviaba una confirmación a toda la galaxia, una declaración legal sincronizada de soberanía mutua, defensa y desarrollo económico compartido. La cámara estalló en aplausos, y las cámaras lo transmitieron todo. Vítores desde las ciudades en reconstrucción de Tuchanka, aplausos en la nave de mando de la flotilla y un lento y sincronizado destello azul de aprobación consensuada en el espacio Jet. El pacto ya era una realidad. No era una idea, ni una conversación, sino un pacto vinculante. Dackfield se trasladó a su terminal privada e inició la siguiente fase de integración. Las redes de defensa comenzarían a sincronizarse. Las subrutinas de planificación económica alinearían los corredores comerciales. Las cuotas de migración y reasentamiento se compartirían entre los sistemas miembros. Y se implementarían protocolos de intercambio de inteligencia, cuidadosamente controlados y monitoreados, creando una red de conocimiento mutuo más sólida que cualquier flota o estación. Abrió un canal seguro con el primer ministro Morozov. Está hecho, dijo Dackfield, con voz tranquila pero intensa. La imagen de Morozov asintió solemnemente. El viejo mundo tiembla esta noche, camarada director. Dackfield se permitió una extraña sonrisa. Que tiemblen. El futuro está despierto. Al terminar la transmisión, Dackfield volvió a centrarse en el mapa galáctico. Las estrellas no habían cambiado, pero algo fundamental sí. La galaxia ya no giraba únicamente en torno a la ciudadela. Había surgido un nuevo polo. Distante, desafiante, impulsado no por la conquista, sino por la cooperación. Pero el trabajo estaba lejos de terminar. La ciudadela no permanecería inactiva. El Consejo ya estaba sentando las bases para el aislamiento político, los embargos comerciales y una probable confrontación militar. Sparatus presionaría para la confrontación, y Valerian consentiría con una objetividad clínica. Teos, tal vez, aún albergaba dudas. Pero la duda no la había detenido antes, y no lo haría ahora. Dackfield abrió los expedientes restringidos sobre perfiles psicológicos y campañas ideológicas de poder blando. La guerra de información había comenzado en serio. Narrativa falsa, intentos de retratar al pacto como una dictadura de rebeldes e IA deshonesta, proliferarían en los medios de comunicación aliados con la ciudadela. La Unión tendría que luchar no solo con naves y escudos, sino con verdad, dignidad y visión. Regresó a la consola y susurró un viejo proverbio estadounidense acuñado durante la Segunda Guerra Civil, medio olvidado en los bancos de datos de la Tierra pero no en su memoria. Intentaron enterrarnos. No sabían que éramos semillas. Y ahora, esas semillas estaban creciendo.